Este es un nuevo vídeo, os voy a hablar de mi enfermedad. Es una enfermedad que la sufrimos muchísimas mujeres y es el cáncer de mama. A mí me lo detectaron, va a hacer ahora 3 años. La verdad es que me lo detectaron de un día para otro. Yo hacía por ese tiempo zumba, practicaba el zumba y de vez en cuando los pechos se me agrietaban y sangraban. Me había ocurrido en varias ocasiones. Bueno, en esta algo me hacía pensar que no era una grieta porque la zona de la aureola del pecho no me escocía cuando me duchaba. Entonces me pareció algo que no era, que no era como las anteriores veces. Uno de los días que salí de la ducha me empecé a explorar el pecho y me lo giré hacia arriba y en el momento que yo presioné el pecho, mi pecho escupió sangre. Inmediatamente, hombre, yo no sabía que era cáncer, pero inmediatamente supe que algo nada bueno estaba sucediendo. A los pocos días me decidí, porque tenía mucho miedo, me decidí ir a mi médico de cabecera y mi médico de cabecera de seguido me derivó al hospital. Bueno, en el hospital me empezaron a hacer pruebas, una mamografía en la cual no veían nada. Me hicieron una eco y veían cositas raras, pero nada parecido a un cáncer. Entonces, el siguiente paso fue hacerme una biopsia. La primera biopsia que me hicieron, extraían y decían que mi mama estaba alterada, pero no encontraban nada. Y bueno, decidieron hacerme una biopsia un poquito más especial, que en vez de introducir la aguja y sacar tejido, era una biopsia, una aguja especial que giraba y recogía tejido más alrededor. Bueno, con esta biopsia claramente vieron que tenía un cáncer de mama. Bueno, os podéis imaginar, a mí, bueno, cuando me dieron la noticia se me cayó el mundo. O sea, lo único que pensaba era en mis hijos, en lo que pasaría, en que yo tenía que estar ahí porque mis niños eran pequeños, que nunca se me pasó por la cabeza pensar si era justo o era injusto. Daba gracias porque me hubiera sucedido a mí y no les hubiera sucedido a ellos. No sé, se me revolvió todo mi mundo. Y bueno, me acuerdo que una de las cosas que me dijo mi oncólogo fue que, bueno, es que tenía que dar gracias y tenía mucha suerte porque habíamos cogido el cáncer muy temprano, muy prontito. Y bueno, pues, todo lo bueno que tiene el coger un cáncer temprano es que tienes muchas posibilidades de salvarte. Lo que pasa es que mi cáncer no se había cristalizado y me tenían que quitar toda la mama. Yo cuando me dieron esa noticia, la verdad no pensé en, pues voy a tener un pecho menos. O no, es que no lo pensé. Yo pensé en que me iban a quitar al bicho, porque nosotros en casa le llamamos el bicho. Me iban a quitar al bicho, el bicho iba a estar fuera de mí y yo iba a tener fuerza para que todo lo que me viniese, poder con ello. Hay que decir que me dieron muy buen pronóstico y en principio no iba a tener ni que usar ni quimio ni radio, o sea, muy buen pronóstico. Me lo cogieron la verdad que muy a tiempo. ¿Qué pasó? Pues que los cánceres en gente más o menos joven suelen avanzar bastante rápido. Desde que me diagnosticaron el cáncer
hasta que fue mi intervención para extirpar la mama. Transcurrió un mes y una semana, no tardaron más. Pero ese cáncer había evolucionado tan rápido y había crecido tanto que se había salido del borde de seguridad. He de decir que yo salí, he puesto, me quitaron el pecho y me dejaron puesto un expansor, que ese expansor se iba a estar, una vez que me recuperaría de la operación, se iba a llenar con suero y se iba a ir inflando poco a poco para estirar mi piel del pecho y luego poner una prótesis de mama y tan contentos. O sea, pero ya os digo, como el cáncer se salió del borde de seguridad, pues me dieron la opción de radiarme. Y claro está, que me dijeron los pros, los contras, pero claro está que yo no iba a dejar que por algo de pensármelo yo, si ellos me lo ofrecían era por algo y yo no iba a dejar al azar si el bicho seguiría creciendo o se hubiera muerto. Entonces yo decidí radiarme. Me radiaron con el expansor puesto, que tiene sus consecuencias que luego os contaré, y me dieron 25 sesiones de radioterapia. La verdad es que la radioterapia a mí dolor no me causó, pero las secuelas que ha dejado en mi cuerpo han sido considerables y lo vais a ver, o lo vais a entender cuando siga contando. Fueron 25 sesiones, la zona quedó, vamos, totalmente negra, chamuscada, pero bueno, sigo diciendo que a mí físicamente no me dolía nada y yo continué con mi vida. Después de unos meses intentaron hacerme mi primera reconstrucción y bueno, fue algo imposible porque mi piel exterior estaba destrozada, mi piel interior estaba destrozada y si a mí me metían una prótesis, lo más posible es que mi cuerpo la rechazara y se me abriera la piel y caería esa prótesis. Entonces el cirujano lo que me aconsejó era pues para que intentar regenerar ese tejido que estaba tan mal, me metieron célula madre que sacaron de mi abdomen y de mis cartucheras. Bueno, eh, me metí en quirófano, metieron la célula madre, intentaron pues bueno, dejarlo lo mejor posible y bueno, solo había que esperar a que pasara un poquito de tiempo y a ver cómo reaccionaba mi cuerpo. Pasado un tiempo, siguiendo las revisiones en mi médico estético, pues vieron que mi cuerpo pues que no avanzaba, o sea, los tejidos estaban tan deteriorados que no servían para eso. Bueno, pero así todo había que seguir esperando. Me propusieron hacerme un DIEP, que es una operación donde te quitan toda la parte de la tripa, te quitan un trozo considerable de tripa, de pellejo lo llaman, y te lo injertan en el pecho para quitar la zona más dañada por la radiación, la piel, la zona más radiada, y ponerte ese injerto, que bueno, que tampoco es tan fácil, no es ponerlo ahí, porque ese injerto que te ponen tienen unas pequeñas venitas que tienen que, con microcirugía, ir a mi aorta y que siga teniendo riego para que ese trozo de piel que me han puesto en el pecho no muera. Bueno, pero eso más adelante. Después de recomponerme, de meterme la célula madre y ver
que ese tejido no regeneraba, que no servía para nada, empecé a sufrir unos dolores horribles que me venían desde mi pecho, me recorrían medio cuerpo hasta la columna vertebral. Eran unos dolores que a partir de las 6 de la tarde era imposible moverme de la cama. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Pues que al radiarme con el expansor es de plástico, es una bolsa de suero de plástico. Bueno, pues el expansor se había fundido a la pared de mi músculo. Imaginéis lo que había provocado por ahí dentro, o sea, un músculo pegado a una bolsa de plástico durante casi 2 años. O sea, aquello fue o sea, no sé cómo deciros. Al final me puse mal con mi médico, le exigí que por favor me quitara los dolores y bueno, decidió que lo más sencillo, primero vaciarme la bolsa, pero es que me seguía doliendo. Entonces, lo siguiente era quitar, aparte de que yo creo que lo tenían que haber quitado antes, porque si veían, después de que me habían metido la célula madre y habían visto que esa célula madre no me había hecho nada y esa piel no iba a servir para sujetar una prótesis, ese expansor estorbaba ahí, no servía para nada. Entonces yo creo que en ese momento tenían que haber decidido quitármelo, no esperar a que yo me quejara de dolores y eso, en el momento que me quejé, no me pusieron ningún impedimento porque era real lo que estaba sucediendo y bueno, pues decidieron quitarme el expansor. He de decir que en el momento que me quitaron el expansor, mis dolores disminuyeron en más de un 50%. O sea, yo sigo dándole vueltas y sigo sin explicarme por qué no me dieron la opción, ya que ellos son los profesionales, de quitarme el expansor que ya no servía para nada. Pero bueno, ahí está. Una vez de que me recuperé de esa otra operación, que fue muy pequeñita, porque fue nada en quirófano para quitarme el expansor, empezamos todos los trámites para la operación de DIEP. He de decir que para operarse de una reconstrucción DIEP, la persona que se va a operar tiene que tener barriga. O sea, una persona que no tiene tripita, esta operación no sirve para nada. Yo la verdad es que era la paciente ideal, porque bueno, yo ahora estoy ancha por la medicación, siempre he sido anchita, pero bueno, yo después de mis embarazos he guardado cierta barriga y bueno, pues pensándolo ahora me ha venido muy bien. Bueno, la operación de DIEP, que es la última a la que me he sometido, he de deciros que es una operación muy dura. Estuve más de 9 horas en quirófano y luego, una vez de que despiertas, es muy duro porque yo estuve más de 7 días encamada sin poderme mover de postura para que mi tripa no se abriera. Y así todo se abrió. Pues eso, me quitaron un trozo de tripa, un colgajo que venía más o menos desde la altura desde la parte alta del pubis hasta el ombligo. Me bajaron, me tuvieron que reconstruir el ombligo. Ese tejido, ya os he dicho que tiene 2 arterias que tenían que ir unidas a mi arteria aorta. Y bueno, durante esos 7 días, aparte de estar encamada y sin moverme, tenían que cada hora controlar que ese riego que habían hecho con la microcirugía seguía funcionando, porque en el caso de que dejara de funcionar, yo tenía que volver a bajar a quirófano inmediatamente para quitar ese colgajo, porque corría riesgo mi vida. Tengo que decir
que en el hospital estuve encantada, me cuidaron, sí hubo algún percance, pero bueno, que ahora ha quedado como anécdota, pero me cuidaron de maravilla, me sentí súper cuidada, mimada, fue una operación que he de decir que mucha de la gente que me estaba atendiendo en el hospital era su primera paciente con esta operación. Entonces, yo aprendí mucho con esta operación, pero he de decir que la gente que estuvo conmigo, no cirujanos, pero sí enfermeras, era la primera paciente que tenían de este tipo y era muy novedoso para ellas. Bueno, salí del hospital, pues muy floja, muy... Pero bueno, reconozco que mi aspecto físico ha mejorado mucho, mi, mi estado emocional al verme yo mucho mejor ha mejorado también muchísimo. Eh, Poquito a poco veo que esto, pues eso, podemos llegar no vamos a tener el cuerpo que teníamos antes, ni mucho menos, pero nos vamos a ver bien, no nos vamos a ver. Yo es que tenía una uva pasa en el pecho, era horrible. ¿Qué quieres? Pero cuando sales de eso, quieres verte bien, quieres verte como antes, quieres verte completa. Eh, bueno, ya hemos superado, digamos, la fase del DIEP. Hemos tenido nuestras consecuencias, como os he dicho antes. Yo salí más o menos bien del hospital, pero pasó que al cabo de una semana de salir del hospital, mi cicatriz de la tripa se me abrió entera. Se me abrió de tal manera que de ancha eran unos tres dedos y profunda pues unos 4 o 5 centímetros. He de deciros que yo tengo una cicatriz de 45 centímetros que me va de costado a costado de la tripa. O sea, es una cicatriz considerable. ¿Qué pasaba? Había mucho riesgo de infección, había un riesgo de que eso fuera más, cogiera cualquier virus y bueno, ya sabéis lo que es eso. O sea, y más con una herida abierta te puedes ir de un día para otro. He de decir que los médicos estuvieron muy encima de mí, me cuidaron mucho, hicimos por arreglar y bueno, no ha quedado, yo sigo diciendo que no ha quedado de mal, que tengo una herida de guerra que vamos, estoy orgullosísima de enseñarla y bueno, digamos que el DIEP está superado. Ahora estamos esperando un tiempo, que ya sabéis que entre operación y operación hay que esperar un tiempo para que se desinflame la zona, para que la zona vuelva pues a estar más o menos normal, que nunca va a estar normal, pero bueno, más o menos normal, relajada, y empezar a tramitar otra nueva operación. La siguiente operación que me espera es volver a coger grasa de mi cuerpo y el pecho me ha quedado totalmente redondeado. Tiene, digamos, como hendiduras, donde esas hendiduras tienen que meter grasita para ponerlo todo redondeado y lo más igual y simétrico un pecho al otro. Todo este proceso se va a iniciar a primeros de mayo y bueno, yo estoy esperanzada de que la zona está todavía durita, pero está mucho más blanda que cuando salí del hospital. Y estoy esperanzada de que cuando vaya a primeros de mayo al hospital, a la cita, a la revisión, pues me digan que todo está perfecto para tirar para adelante para preparar la siguiente operación, que es la simetría. Todavía me queda alguna que otra operación para estar, digamos,
similar a antes de la operación, pero bueno, esto es lo que hay por ahora. Esto es las operaciones de un cáncer de mama. Hay mucha gente que solo ve las heridas del cáncer de mama, las secuelas de la quimio, las secuelas de la radio, pero hay más secuelas. Yo tomo una medicación hormonal que, aparte de haberme llevado a la menopausia temprana, me está estropeando mis huesos, altera mi estado de humor. En muchas personas causa depresión, eh, duelen las articulaciones, duelen los huesos, se te cae el pelo, se te rompen las uñas, la piel se te reseca, eh, son miles. O sea, no os podéis ni hacer ni idea de la cantidad de trastornos que causan estas pastillas, el tamoxifeno. En mi caso, el tamoxifeno. He de decir que en principio a mí ya solo me quedan 2 años, estoy contenta, estoy viendo que estoy llegando a la meta, que cada vez me queda menos, estoy orgullosa de mí misma y bueno, quería contaros esto porque seguro que hay más de una que anda por ahí y eso, que es el poder contar con alguien que está pasando por lo tuyo, que solo lo sabemos nosotras, porque no es lo mismo hacerte la idea que vivirlo. Eso, que sé que más de una de las que están al otro lado seguro que lo habréis sufrido y que vamos a poder. Y bueno, pues eso, os quería contar todo esto, quería desahogarme, quería aprovecharme de ello, de poder desahogar. Y bueno, nada más, daros las gracias simplemente por escucharme. Gracias.